Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la iglesia Ministerio Viva la Familia. Estamos, pues, contentos, nos sentimos privilegiados de poder compartir con ustedes la palabra del Señor esta noche. Y quiero invitarles a hacer una oración, no sin antes agradecerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este privilegio, por esta oportunidad de predicar su palabra, también de que usted esté escuchando esta noche, esta transmisión. Agradecemos también a la hermana Olga Lidia, a la hermana Sayan Yamilet, y vamos a orar en esta noche. Vamos a orar, hermano. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias esta noche por esta bondad que tienes para con nosotros. Sabemos que somos inmerecedores de tu gracia, de tu amor, de tu perdón. Sin embargo, queremos, Señor, atesorarlo, tomarlo para nosotros y cuidar de esta salvación, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos. Ayúdanos, auxílianos en el nombre poderoso de Jesucristo. Que esta noche sea una noche de victoria. Amén. Hemos estado hablando, amados hermanos, de las facetas del bautismo. La Biblia dice que hay un solo bautismo. Y luego que otro texto en Hebreos dice que está la doctrina de los bautismos. Uno está en singular y el otro está en plural. De manera que tenemos que conciliarlo y buscar, pues, en la Biblia cómo la palabra de Dios jamás se contradice, sino que la misma palabra de Dios es ahí mismo se encuentra la respuesta. Entonces, analizando las figuras que hay en el Antiguo Testamento, encontramos a un Naamán que estaba lleno de lepra. Era un hombre inmundo. Sin embargo, cuando se acercó a Eliseo, el profeta de Israel, el profeta le mandó a sumergirse o a zambullirse o a bañarse 7 veces en el Jordán. Otra vez, lo mandó a zambullirse 7 veces en el Jordán. Entonces ahí hay una figura, porque la Biblia dice que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Eso lo dice la palabra de Dios. Creo que en 1 Corintios capítulo 2 o 10 en adelante. Entonces, hay 7 facetas del bautismo. La primera, el arrepentimiento. La segunda, el agua. La tercera, el bautismo en el Espíritu Santo. La cuarta, el bautismo en fuego. La quinta, el bautismo en el cuerpo. La sexta, el bautismo en Cristo. Y la séptima, el bautismo en el Padre. Ya hablamos del arrepentimiento, que viene de la palabra metanoia, que debe haber un cambio de mentalidad en nosotros y que debe haber, hermanos, continuidad en ese arrepentimiento. Porque a medida que la palabra nos es predicada, hay cosas que debemos asimilarlas, y para poder asimilarlas tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que cambiar de pensamiento. Para ello es necesario que le pidamos a Dios que nos dé la mente de Cristo. Entonces, seguidamente sigue el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo, el bautismo en fuego, el bautismo en el cuerpo, en la iglesia, pues, en el cuerpo místico, el bautismo en Cristo y el bautismo en el Padre. Entonces hoy vamos a hablar acerca del bautismo
en el Espíritu Santo. Y hoy quiero pedirle a ver si hoy sí se ve la palomita más o menos allá en la transmisión, más o menos, ¿verdad? Pues ya hoy se ve un poquito más. Gracias, hermano. Amén. Ok. Entonces, hermanos, hoy está aprendiendo algo nuevo la hermana Olga Lidia. Ok. Entonces, dice la Biblia, Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí o tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjense que esto está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, tiene un significado importante. Aquí está hablando de dos bautismos, más bien de tres bautismos. Habla del bautismo en agua para arrepentimiento, que era el que hacía Juan, que nos habla de ser inmersos en un cambio de mentalidad constante, continuo. Y luego nos habla del bautismo en agua, y también nos habla del bautismo en el Espíritu Santo, y nos habla de pasadita, nos da un adelanto del bautismo en fuego. Entonces estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es un don, el don del Espíritu Santo. Entonces la palabra don viene de carisma, que significa don de gracia, o sea, don regalado, y don que involucra gracia de parte de Dios como el que da ese regalo. El diccionario Strong, en el numeral 5486, se encuentra esto que le estamos mencionando. Son regalos dados por gracia para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque mire, hermanos, si no hubiese dones, si no pedimos los dones o el bautismo en el Espíritu Santo primeramente, porque el bautismo en el Espíritu Santo es la puerta que nos abre, hermanos, a un mundo, digamos, desconocido, espiritual, a una nueva dimensión, pero una dimensión, la dimensión del Espíritu Santo, en donde hay dones, 18 dones, y son todos gratuitos, son todos regalos para la iglesia. Como cuando Eliezer llegó y encontró a Rebeca, y cuando la vio que ella era la indicada para casarse con el hijo de Abraham, que Abraham representa al padre, Isaac representa al hijo, y Eliezer representa al Espíritu Santo. Entonces Eliezer le puso a Rebeca, hermanos, le puso pendientes, le puso zarcillos, le puso brazaletes de oro. Esos son dones que da el Espíritu Santo. Y esos regalos no son para ostentar, esos regalos no son para que nosotros nos ufanemos y digamos, miren cómo el Señor me usa a mí. No, sino que son regalos dados por gracia para la edificación. ¿Qué significa la palabra edificación? Para que la iglesia crezca. ¿En qué sentido? Primeramente, que crezca, digámoslo de manera didáctica, hacia abajo, se cimente, para que eche raíces. Segundo, para que se extienda digamos, en relación con Dios, el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero también para que se extienda en forma horizontal, ¿ok? Que se extienda hacia todos los lados, que crezca espiritualmente, que crezca numéricamente, que crezca en sabiduría, en amor, en misericordia, que crezca en el conocimiento de la palabra, que crezca en muchos aspectos, hermanos. Porque a veces nos enfocamos en el crecimiento, ¿verdad? Las iglesias y los pastores nos alocamos
buscando cómo hacer que la iglesia crezca en lo numérico, pero si nos dedicamos y ponemos atención a lo espiritual, a que crezca la iglesia en el conocimiento, en los dones del Espíritu, que crezca de esa forma, hermanos, vamos a crecer en todos los aspectos y lo numérico va a llegar como un resultado. Entonces, Romanos 12:4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto es interesante, necesario entenderlo. El cuerpo está compuesto por muchos miembros, la iglesia también. Cada miembro tiene una función, en la iglesia también. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Así que tenemos una relación unos con otros. Unos predican, otros cantan, otros danzan, otros enseñan, otros aconsejan, otros digamos que sirven de diferentes formas. Hay unos que son ayudas ministeriales y no por ello son menos importantes. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. De manera que, teniendo diferentes dones, mire qué interesante, tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces es importante que cada hermano, que cada hermana le pida al Señor, esté disponible para el Espíritu Santo. Señor, aquí estoy. No sé cuántas veces usted le ha dicho al Señor: Señor, yo quiero ponerme a tus órdenes. Estoy aquí, Señor, para lo que tú quieras. Y entonces el pastor se acerca y le dice: hermano, va a hacer tal cosa. Ay, pastor, será. Entonces cuando eso sucede, me da a entender que la oración que hacemos no coincide con la realidad. Y yo le pido, le invito en el nombre del Señor a que usted, hermanos, vea esto como una respuesta a sus oraciones. Amén. Ok, entonces vamos a hablar acerca de la guianza. Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ok? Acá lo tenemos otra vez, San Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él siempre habla verdad. Él es el Espíritu de verdad. Él nos va a guiar a toda la verdad. Yo me quedo perplejo, me quedo estupefacto. Yo me maravillo porque yo hablo con hermanos y hablo por ejemplo con la hermana Carlita, o hablo con la hermana Juliana, o hablo con el hermano Alexis, o hablo con otros hermanos, el hermano Sammy, y me admiro cuando empiezan a hablar de la Biblia y yo estoy hablando con ellos, cómo el Espíritu de Dios va enseñando a la iglesia. Porque, hermanas y hermanos, yo no soy el que le enseño, yo nada más predico, doy la doctrina, doy el discipulado, pero el Espíritu Santo es el que va a llevar esa palabra a su entendimiento. El Espíritu Santo es el que va a hacer que se vuelva un conocimiento en usted. ¿Me explico? Yo enseño, pero usted aprende por el Espíritu Santo.
Entonces, el que le enseña no es el pastor, aunque sea el instrumento que está hablando aquí al frente. El que le debe estar enseñando es el Espíritu Santo. Por eso oramos al principio, para que el Señor le dé sabiduría, le dé revelación, le dé entendimiento, le dé conocimiento, le dé comprensión, le dé inteligencia. Aunque no parezca, no es lo mismo. Eso que acabo de mencionar no son la misma cosa. Pero el que las activa en nosotros es el Espíritu Santo. Y Él nos va a guiar a toda la verdad. Porque no va a hablar por su cuenta, dice este verso, sino que hablará todo lo que oyere y nos las hará saber. Y dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Entonces, la palabra guianza, se deriva del griego jodegeo. Jodegeo. ¿Qué significa la palabra jodegeo? Guianza. Significa ir adelante en el camino, guiándonos. El Espíritu Santo va delante de nosotros y nos va diciendo a la derecha, a la izquierda, quebrándose, ¿verdad? Detente, sigamos, avanza, retrocede tantito, mira para un lado, mira para el otro. El Espíritu Santo nos va guiando en el camino. Literalmente, dice el diccionario Strong, en el numeral G3594, dice que literalmente se refiere a alguien que guía a los ciegos. Hermanos, con todo respeto para usted y con todo respeto para mí, nosotros sin la luz del Espíritu Santo, sin la revelación de Él, seríamos ciegos. No sabríamos a dónde ir, no sabríamos qué camino tomar. Cuando nos hablaron del Evangelio, muchas veces lo rechazamos. Todavía no sabíamos lo que rechazábamos, hermano. Algún día, pero qué burro, ¿verdad? Póngale 0. ¿Por qué? Porque, hermanos, estábamos ciegos, pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos ilumina el camino, nos enseña la vereda. Entonces, en esta faceta, en la faceta del bautismo en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va delante del creyente, aconsejándonos, dirigiéndonos a toda verdad, porque Él no habla por su propia cuenta, sino de parte de Dios. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, alguien dijo por ahí, digamos que acertadamente, el Espíritu Santo es el Dios no conocido por los evangélicos, por el pueblo cristiano. Muchos le oran a Jehová solamente, a Jesucristo. Algunos más perdidos le oran a la Virgen María, a Pedro, a Pablo y a todo eso. Pero la iglesia debe conocer al Espíritu Santo. Debe saber que el Espíritu Santo es Dios. Y que el Espíritu Santo sí habla, oye, ve, guía. Entonces dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
apártemelo. O sea, santifíquemelo. Estos son siervos míos. Entonces, es importante que usted entienda que no es que el pastor quiere, sino que el Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo dirige. Mire, cuando el Señor me hace sentir algo, el Espíritu Santo me hace sentir acá en mi espíritu, en mi corazón, y me da una palabra para alguien, yo se la doy. Que a veces algunos siguen de terco y no se cumple hasta que ellos doblen sus manitas y obedezcan al Señor. Esa palabra se va a cumplir en ellos. Mientras que el que sigue obedeciendo y va en pos de la palabra de Dios, porque no profetizamos lo que queremos, profetizamos de acuerdo a la palabra profética más segura. Entonces, esas personas son prosperadas. Y no lo digo por jactancia, no lo digo porque quiero que usted crea. Mire, dice el apóstol, mi pastor, mi padre espiritual, dice: Dios me habló y me dijo. Y dice, y entonces hizo una acotación, hizo un comentario respecto a eso. Si usted lo quiere creer, está en su derecho de creerlo. Pero yo estoy seguro que Él me habló. Usted, si no lo quiere creer, ese es asunto de usted. No sé si me explico. No tiene que creer que Dios me habló. No se ponga a pelear conmigo. No se enoje. No me voy a discutir con usted. Si no cree que me habló, pues no lo cree. Pero yo sí creo. Entonces hay veces que el Señor me dirige a hablarle a los hermanos y a las hermanas. Y me da una palabra, porque el Espíritu Santo habla. Y a uno los llama a servirle, a otros le llama para otros servicios dentro de la iglesia. A unos son llamados como predicadores, como maestros. El Señor a mí me habló y a la iglesia le habló que aquí se van a levantar, hermanos, va a ser como un semillero de predicadores, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De manera pues que aquí en la iglesia, hermanos, muchos van a ir a lugares que jamás habían ido. Muchos van a ir a lugares aquí cerca a pastorear, a predicar, a discipular. Pero es porque el pastor quiere. No, es que así lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Ok. El Espíritu Santo también, hermanos, nos enseña. San Juan 14:26, perdón. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. Y no solamente enseñará, le recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo es el Consolador. La palabra consolador viene de la palabra griega parácleto. Y parácleto, hermanos, es otro, con la misma esencia mía, está diciendo el Señor Jesucristo, pero con otra función, con otra misión. ¿Ok? El Señor Jesucristo es un consolador, es el consolador, y vino con una función.
Y luego dice en San Juan, aquí en San Juan 14:26, y yo enviaré otro, hay otro texto donde dice, yo enviaré otro consolador. O sea, el consolador del que hablaba el Señor Jesucristo era otro, con la misma esencia divina, pero con otra función. ¿Cuál función? Guiar, enseñar, darnos dones. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer? Él nos va a enseñar, hermano, todas las cosas. No diga, por favor, no diga que no sabe. Ninguno de nosotros sabe por nosotros mismos. No diga no puedo. Mejor dígale, Espíritu Santo, enséñame. Enséñame porque no me queda. No diga que es usted cabeza dura. No diga que usted falta de inteligencia. Usted dígale, Señor, yo creo en ti y tú me vas a enseñar todas las cosas. Le voy a confesar algo o me voy a ministrar esta noche con usted. Cuando comenzamos a hacer los cultos aquí, en la parte de arriba, yo empecé a sentir el deseo de predicar de las 70 semanas de Daniel. Y sinceramente no le entendía. Porque cuando un pastor predicaba, yo lo único que hacía era reírme, o digamos que el Señor me perdone, man. Me burlaba yo. Estaba yo chamaco. No veía yo la importancia de las 70 semanas. Y me parecía la forma que predicaba el hermano me daba risa. Y hermanos, pues no le ponía atención a lo que decía, sino a sus gestos. Entonces, cuando estoy aquí en mi cuarto y yo estaba leyendo Daniel y empecé a ver lo de las 70 semanas y me di cuenta que Daniel oró, pidió sabiduría. Y yo dije, pues yo tengo que ponerme igual que Daniel, y empecé a pedir esa noche, empecé a clamar y a pedirle, Señor, enséñame, yo quiero que tú me enseñes, enséñame, porque yo no sé, yo no le entiendo, no sé, yo sé que tú puedes enseñarme todo esto y mucho más. Esa misma noche me puse a escribir, hermano, y esa noche se me empezó a iluminar todo. Y digo, wow, qué tremendo. Es hermoso ser enseñado por el Espíritu Santo. Es hermoso cuando el Espíritu Santo te da un texto y te lo desglosa. No la IA, hermanos, no la inteligencia artificial, sino el Espíritu Santo. No dependamos de ninguna inteligencia artificial, mejor dependamos de la inteligencia divina, la inteligencia que viene de parte del Espíritu Santo, porque Él nos va a enseñar todas las cosas y Él nos va a recordar todo lo que Jesucristo nos ha enseñado. La palabra enseñanza utilizada en este verso se traduce de didasco, que quiere decir dar instrucción. El Espíritu Santo da instrucciones, hermano. El Espíritu Santo es un maestro en nosotros. Nos da instrucciones, nos da revelación, nos ilumina. Nos ilumina para poder entender cosas que no entendíamos. Nos da luz, nos da la revelación de la palabra.
La revelación de la palabra escrita, de la palabra logos. Usted ya sabe, ¿verdad?, que el logos es la palabra escrita. Pero debajo de esa palabra, de la palabra escrita, está el rema, la revelación de una palabra puntual, de una palabra exacta para el momento que estamos viviendo. ¿Ok? Lucas 12:2 dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esto, hermanos, es importante. El Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros lo que debemos hablar. No dependa de usted. Va a evangelizar a alguien, claro, prepárese, lea, estudie, anote textos de la Biblia. Pero si va a hablarle a un vecino, a un amigo, a un familiar, el Espíritu Santo le va a enseñar y le va a dar la palabra que deba usted decir. Así que, mire, a la manera como Esdras le enseñaba la ley al pueblo de Israel, mire cómo dice acá, hermanos, en Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Es decir, el Espíritu Santo nos va a clarificar la palabra. El Espíritu Santo nos va a hacer ver con claridad lo que quiere decir esa palabra. Y dice, y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura, la lectura. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos clarifica la palabra de Dios, le da sentido a la palabra de Dios, a lo que estamos leyendo, de modo que podemos entenderla. Usted no puede, yo no puedo entender la Biblia con mi inteligencia, con mi intelecto. Si alguien por ahí dice, pues es que el pastor porque es maestro. No, mi hermano, eso no es la razón por la que entendemos la palabra. El Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Todavía recuerdo que hace tiempo el primer pastor que tuve, hermanos, pues yo llegué a la iglesia y ya yo había aceptado a Cristo en una campaña, y me le acerqué al pastor y le digo, pastor, yo quiero comenzar a llegar a la iglesia y quiero pedirle quiero que sepa que aquí estoy para lo que me manden. Entonces el hermano supo o sabía que yo era maestro, y se le ocurrió al pastor, digo yo que dirigido por el Espíritu Santo, que en ese tiempo yo no lo sabía, pero me dice, hermano José Manuel, usted va a predicar el viernes. Ok, hermano. Y los viernes era culto de niños, y prediqué ese viernes. No sé qué prediqué, hermano. Si tardé 10 minutos o 15, fue mucho. Me temblaban las rodillas, las piernas. Temblaba yo todo, me daba miedo. Lo bueno que había un mantelito que me tapaba las piernas o los pies, pues. Pero de ahí no me movía, hermano. Y había orado mucho, había estudiado también, había preparado el mensaje. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre mi vida, cuando vino el bautismo en el Espíritu Santo, todo fluyó y empezó a fluir la presencia de Dios y la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da llenura. Es decir, este vaso estaba lleno de agua, pero a medida que va pasando el tiempo, en esta transmisión yo me la voy tomando.
y se va bajando. Entonces, este vaso, para seguir bebiendo agua, va a necesitar llenarse para que cumpla la función que tiene. La llenura es importante. Ya fuimos llenos del Espíritu Santo, ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo, pero debemos seguir siendo llenados constantemente. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo, una de las evidencias es que se comienza a hablar en otras lenguas. El problema de mucha gente o de algunos hermanos es que cuando el Espíritu Santo viene a ellos, les da miedo hablar en otras lenguas. Pero es el Espíritu Santo el que te va a dirigir. Es el Espíritu Santo el que te va a dar las lenguas. El que va a usar tu lengua. No vas a quedar en un trance. No vas a quedar, ¿cuál sería la palabra, hermana Olga? No es que vas a quedar sin sentido. No es que no te vas a dar cuenta, no es que vas a perder la conciencia de lo que estás haciendo, jamás. Eso lo hacen los espíritus inmundos, los demonios en una persona. Pero el Espíritu Santo te da lucidez, te da claridad. Y comienzas a hablar en otras lenguas, no según tú, ni tu intelecto, sino según el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena. La Biblia subraya, la Biblia destaca que debemos mantenernos, que debemos permanecer llenos del Espíritu Santo siempre. Acá en Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando los discípulos en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y los llenó, y todos hablaban en lenguas. Unos profetizaban, otros hablaban en otros idiomas. El caso es que, hermanos, comenzaron a predicar, pero llegó el momento en que fueron perseguidos, fueron atacados, fueron golpeados, se burlaban de ellos. Y entonces, cuando fueron azotados, dice la Biblia que se reunieron otra vez y dijeron: oremos. Estoy nada más parafraseando. Se pusieron a orar y empezaron a clamar a Dios, y el lugar donde estaban tembló. Y dice: y fueron todos llenos otra vez. Y fueron todos llenos, pero si ya habían estado llenos. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es una vez, pero la llenura debe ser constante. ¿Para qué? Para no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuándo queremos satisfacer ciertos deseos de nuestra carne? Cuando estamos vacíos del Espíritu. Cuando ya le queda poca batería a su celular, usted va y lo carga.
Cuando le falta poca batería ya a la computadora, usted va y lo carga, lo conecta. Si usted últimamente se da cuenta que ya anda en la carne, ¿qué es andar en la carne? Pues se enoja por todo, pelea por todo, se le van las palabras y dice, ay, no quise hacerlo, ay, ¿qué me pasó? ¿Por qué hice eso? Porque anda en la carne. Andar en la carne no es solamente, ¿verdad?, que si ve pasar una mujer y la mira y la está deseando o está pensando en algo malo. Eso es andar también en la carne, pero no es lo único. Cuando se codicia la casa de alguien, el dinero de alguien, la mujer de alguien. Entonces necesitamos mantenernos llenos del Espíritu Santo. Cuando hablo de codiciar, hermanos, y de desear no solamente la mujer, el hombre de otra mujer también. Porque lo que pasa es que hay cosas que han sido mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más cuidadosas las mujeres en decir las cosas. Los hombres, como es un país machista, pues no vale, lo decimos. Pero si la mujer anda en la carne, hermanos, puede tener otros pensamientos. No solamente pues el sexo. Puede estar pensando, es que no hay comida en la casa. ¿Qué pasa aquí que no hay comida? Y se desespera. ¿Y por qué? Porque anda en la carne. No, pastor, no. Es que me preocupa las cosas de... No, mi hermana y mi hermano, anda en la carne. Porque si usted anda en el Espíritu, usted es lleno del Espíritu Santo, usted no va a estar afanado, no va a estar preocupado, sino que va a estar en paz. Ya mañana veremos, descansemos, oremos, que mientras dice la Biblia, mientras los hijos de Dios duermen, el Señor está preparando las bendiciones para sus hijos. Así que no nos preocupemos. Dios está con usted y conmigo. Pero por favor, seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo que queremos es estar en la iglesia. Queremos estar llenos, orando, alabando, adorando. Queremos aprender de la palabra. Pero cuando se nos va apagando, hermanos, se nos va acabando. Miren, el Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida. No que el Espíritu Santo se va extinguiendo, sino la llenura, la unción que Él ha depositado en nosotros. Entonces necesitamos. El bautismo en el Espíritu Santo es una de las facetas del bautismo. Con esta llevamos 3: bautismo en arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, que al conocimiento le siga, Señor, los dones, el don del bautismo, que el conocimiento que está adquiriendo tu pueblo lo lleve a buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Que entendiendo esta palabra, Señor, y asimilándola en su lóbulo frontal, yo te ruego, Padre, que cada hermano y cada hermana reciba el bautismo en el Espíritu Santo.
reciba la revelación del Espíritu Santo para que ellos sean capacitados, enseñados, guiados, llenados en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Bendito sea tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a saludar a algunos hermanos y le pedimos, la verdad le pedimos disculpas porque hoy no tuvimos servicio. Tiene tiempo que no lo suspendíamos, aunque esté el tiempo malo, que no es malo este tiempo, es un tiempo muy hermoso. Pero sí como me agarró la lluvia afuera, escuchaba los truenos bien bonitos, pero todavía eran las 2 y tanto, iban a ser las 3. Ya cuando vinieron a ser las 4:30, 5, ya no estaba lloviendo aquí, pero no sé si en Huacapa, si en Comalcalco, si en Morelito, no sé, tal vez sí, tal vez había lluvia en otro lado. Entonces, pues discúlpenos por no tener servicio hoy. Un hermano me preguntó si íbamos a tener servicio, pues le tuve que decir que no. Hermanos y hermanas, tenemos servicio el viernes a las 6 de la tarde, el sábado a las 9:30 de la mañana. A los varones los esperamos en punto, hermanos. Haga lo posible por venir. Yo espero que ya se hayan preparado y esté orando por este ayuno, por este retiro que vamos a tener, porque si alguien dice, pastor, yo no puedo ayunar, porque hay personas que, por ejemplo, con esto de las mujeres, yo pienso que no todas vinieron porque algunas no pueden ayunar. Dicen algunas, es que yo tengo diabetes y no puedo ayunar. No vamos a obligarla a ayunar, no podemos, no debemos, no es obligatorio el ayuno. Lo que queremos es que venga de 9:30 a 1. Yo espero que me esté entendiendo esto. Si usted pues va a venir, que debe hacerlo, ¿verdad? Para que estemos todos en unidad y en coinonía. Le vamos a esperar a las 9:30. Ya envié el programa al grupo de la iglesia y espero que usted no falte. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos. Julio César Suárez. Julio César, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Hermana Sandy Lisbeth. Sandy Lisbeth, Dios te bendiga. Saludos a Ángel, saludos a Fari Eliú. Leito Isaac. Leito Isaac, Dios te bendiga Isaac Jiménez. Dios bendiga a la hermana Dalai. Dios bendiga a la hermana Antonia. Dios me la guarde. Antonia Velázquez parece que es. Amén. Maricruz. Hermana Maricruz, Dios le bendiga. Saludos a sus hijos, a sus nietas, a su hija, a su hijo Jesús Antonio, la hermana Estrellita. Saludos a Cindy, saludos a Sammy, saludos a las niñas Michelle, a Madison, Regina, y también a la niña Violet. Dios le bendiga abundantemente. También Dios bendiga a su esposo, hermana Maricruz. Que Dios los bendiga y que los siga bendiciendo y prosperando abundantemente. Amén. Nati López. Hermana Nati López, Dios te bendiga. Saludos hasta Villahermosa, Tabasco. Amén. Laila Ochoa Márquez. Laila Ochoa Márquez, hermana Oralia Torres López. Dios le bendiga, mamita. Saludos a mi papá.
Lo esperamos el sábado, dígale por favor. Como dijo, bueno, ya luego platicamos de cosas, ¿sí? Alexis Jiménez. Hermano Alexis, Dios te bendiga. Saludos a la hermana María de Jesús. Saludos a los siervos del Señor que están en tu casa, el hermano Ian, y al siervito del Señor, el hermano Joseph. Amén. Antonio Flores. Antonio Flores, Dios te bendiga, hermano y amigo, hasta adelante de Estación Chontalpa. Las Flores o Miraflores, no sé dónde es que estás viviendo, pero Lo he visto en la parada ahí de Chontalpa. ok, que Dios te bendiga abundantemente, hermano Antonio Flores. Hermano Mari Suárez. Hermana Mari Suárez, Dios te bendiga. Mariela, saludos al hermano Freddy, a tu esposo, que el Señor los bendiga abundantemente. Estefi Suán Jiménez. Hermana Dalai. Hermana Dalai. Está más fácil Dalai, hermano. ¿Estefi qué? Suán Jiménez. Ok, Dios les bendiga abundantemente, hermana Dalai. Y Estrellita Jerónimo. Hermana Estrellita Jerónimo, saludos hasta Tijuana. Dios le bendiga allá. Allá está la hermana, su esposo y pues sus hijos o su hijo. Que el Señor les bendiga abundantemente. Ella es hija de nuestra hermana Margarita Jerónimo, que ya está con el Señor. Nos da gusto saludarle, hermana, y esperamos que el Señor, que usted siga aprendiendo de la palabra de Dios, y cuando ustedes digan, nosotros vamos para allá. Dios le bendiga. ¿Sí? ¿Alguien más? Ok, ya no hay nadie que esté conectado. Si alguien está conectado ahí, diga amén. Ponga un amén ahí para que sepamos quién. Mañana es por hermano Ángel. Mañana a las 8 de la noche, hermana Estrellita Jerónimo, va a estar predicando el hermano Ángel Alberto. A las 8 de la noche, Angelito, a las 8 de la noche, le recordamos, hermanos y hermanas, esa predicación o esa enseñanza que está dando el hermano se llama como tema los peligros de la noche. Ok, así que le pido que no se lo pierdan y que pues también, ¿verdad? A lo mejor la hermana Sandy pudiera pues comentar mientras el hermano Ángel está transmitiendo, o no sé, ¿verdad?, de qué manera lo hace el hermano Ángel, pero es importante que a las 8, ¿verdad?, ya esté el video ahí para que los hermanos que están pendientes, como el hermano Julio, la hermana Maricruz, algunos hermanos que esos son hermanos, son bien pilas, dicen los hermanos guatemaltecos, esos están ahí pendientes, queriendo aprender de la palabra de Dios. Y la hermana Estrellita Jerónimo me decía, qué días son los que transmitimos y en qué horario? Y yo le dije, los domingos a las 10 de la mañana y a las 12:15, los lunes a las 8, martes a las 8, miércoles 5:30, bueno, viene siendo como a las 6 de la 6:15. Empezamos a predicar los miércoles, y los jueves a las 8 de la noche debe estar ya la predicación ahí. ¿Por qué, hermano? Porque mire, aquí a la vuelta hay una tienda y vamos a comprar y está cerrada. Entonces decimos, ya no voy a comprar ahí, voy a ir a comprar hasta allá, hasta Horrera. Entonces, el que tiene tienda la tiene que atender. Entonces, nosotros tratamos de tener el video, tener la transmisión a tiempo. Yo sé que a veces algunas cosas se nos atraviesan, a lo mejor la flojera, pero los martes, por ejemplo, tengo discipulado de 7 a 8, 8:10, a veces termino un poquito a las 8:15, entonces a esa hora comienzo a transmitir. Y los viernes también a las 7
de la noche, estamos 6, quizás 6:40 o 6:45, estamos transmitiendo. Los sábados transmitimos desde Huacapa y Amestoy, que dicho sea de paso, el hermano Alexis le toca el mensaje el sábado, hermano Alexis, así que ya debe tener tu cartucho listo para predicar. Y repetimos otra vez el domingo. Entonces, saludos, Chuchín Torres, Dios te bendiga. Amén. ¿Quién más? Bueno, Dios le bendiga a todos, que pasen buenas noches. Y mañana no hay servicio en ningún lugar. No tenemos un hogar donde ir a hacer. Sí hay, pero no nos pusimos de acuerdo. Y si alguien dice yo quiero que vengan a predicar aquí a la casa, pues ahí estaremos. Solamente nos ayudan para llevar el equipo, y allá con el favor de Dios estaremos predicando. Ya les aviso entonces si hay culto por las casas. Que el Señor les bendiga. Les amamos, hermanos, les queremos mucho, de verdad. Créanos que a mí me da gusto verlos. Hoy no es que me espantó la lluvia, sino que me puse a pensar. Hay hermanos que trabajan horneando y se van a venir mojando. Hay hermanos que vienen desde Comalcalco, las hermanas que vienen de Morelito, la hermana que viene de Huapacal, hermanos. Y yo dije, bueno, no, mejor que se queden en su casa y que desde allá escuchen la palabra del Señor. Así que pues haremos lo posible para que no nos vuelva a pasar. Dios les bendiga. Amén.